Buenas tardes a todos. Bueno, en este video vamos a ver el concepto de densidad de corriente eléctrica. Vamos a ver que es un vector que me da la corriente por unidad de área dentro de un conductor y que está relacionado microscópicamente con la velocidad de deriva de los portadores, la carga de los portadores y la concentración de estos portadores. Bueno, vimos anteriormente que cuando conectamos una batería a un material conductor, se establece una corriente eléctrica estacionaria, que es la cantidad de carga que fluye a través de el área A de la sección transversal en un tiempo diferencial, de t, como está dado aquí. Una corriente estacionaria es tal que no cambia en el tiempo, su derivada respecto al tiempo es igual a cero. Y bueno, se debe la corriente eléctrica al movimiento de cargas. Entonces, si esta corriente es constante respecto al tiempo, quiere decir que las cargas se mueven con velocidad constante. Esa velocidad se llama velocidad de deriva. Y bueno, vamos a ver de manera más detallada, nos vamos a ir metiendo en el aspecto microscópico. Pero bueno, entonces podemos definir el vector densidad de corriente eléctrica, un vector que es en la dirección del movimiento de las cargas, ¿sí? Y cuya magnitud es igual a la corriente por unidad de área que fluye en cada elemento diferencial de área sobre la sección transversal, como se muestra aquí. Los elementos diferenciales de área, recuerden que son vectores también, perpendiculares al área, ¿sí?, en cuestión. Y bueno, entonces en términos de el vector densidad de corriente eléctrica, que tiene unidades de ampero sobre metro cuadrado, corriente por unidad de área, pues la corriente eléctrica la podemos encontrar, o la relación entre corriente y densidad de corriente es esta, que la corriente total que circula a través de este alambre de sección transversal A es la integral del vector densidad de corriente en cada punto diferencial de área de la sección transversal del alambre. Ahora, el hecho de que la corriente eléctrica sea estacionaria implica que la densidad de corriente también es estacionaria, es decir, la derivada de J del vector densidad, de la magnitud del vector densidad de corriente, tiene que ser igual a cero. Ahora, hay dos tipos de densidades de corriente estacionarias. Una sería la densidad de corriente homogénea, que la corriente es la misma, el diferencial de corriente en cada diferencial de área es la misma en cualquier punto de la sección transversal del alambre, es constante. En ese caso, esta integral es tal que el producto del vector densidad de corriente por diferencial de área es simplemente la magnitud de J por la magnitud de A. Sale la magnitud de J porque es constante, y entonces sería J por la integral de dA, que es todo el área de la sección transversal del alambre. Otro tipo de densidad de corriente es una densidad de corriente inhomogénea, en donde la corriente que circula en cada punto de la sección transversal puede cambiar. En ese caso no podemos sacar la densidad de corriente de la integral, aunque bueno, si son paralelos, esto me daría la magnitud de J por la magnitud de dA, pero tengo que hacer la integral en función de R para calcular la corriente total. Aquí, bueno, se muestra, puede ser que la densidad de corriente en cada elemento de área de la sección transversal dependa de R, de la distancia, por ejemplo, al eje del cilindro del alambre, ¿sí? Bueno, podemos ver la relación entre la densidad de corriente eléctrica, el vector densidad de corriente eléctrica, y la velocidad de deriva de los portadores de carga. Un portador de carga se define como aquella partícula con carga eléctrica Q que se puede mover libremente en el interior del material conductor, bajo la aplicación de una diferencia de potencial en los extremos del conductor. Entonces suponemos que la velocidad de deriva de los portadores es constante. Tenemos que suponer esto porque la corriente eléctrica es constante, ¿sí?
Entonces, si los portadores se movieran con una velocidad variable, pues la corriente variaría en el tiempo. Vamos a suponer entonces también que tenemos una densidad de portadores de carga, que es un número de portadores por unidad de volumen. La cantidad de portadores que tenemos aquí en todo el volumen del conductor entre el volumen total, ¿va?, del conductor. Y si esta densidad es homogénea, pues en cualquier elemento de volumen del conductor vamos a tener la misma cantidad de portadores. Con la corriente eléctrica, entonces, vimos que es la cantidad de carga que atraviesa, por ejemplo, esta sección transversal de área A, aquí o acá, por unidad de tiempo diferencial. Sería un tiempo muy pequeñito. Pero podemos ver también la corriente, visualizar la corriente como la cantidad de carga que hay aquí en este cilindro de longitud delta L igual a la velocidad de deriva de los portadores por un intervalo de tiempo delta T, que sería el tiempo que tarda en pasar un portador de aquí de esta tapa de este cilindro, ¿no?, o de este extremo de este cilindro al siguiente extremo, ¿sí? Entonces, la cantidad de carga que hay aquí en un momento dado, ¿eh?, en este cilindro es la carga de los portadores por la concentración de portadores, que es el número de portadores por unidad de volumen, por el volumen, ¿va?, de este cilindro. En términos de la velocidad de deriva, entonces, como este delta L, esta longitud, ¿va?, de este cilindro es la velocidad de deriva por el intervalo de tiempo que tarda un portador en ir de aquí a acá, podemos expresar así. Y si pasamos el intervalo de tiempo al denominador, al otro extremo, al otro lado de la ecuación, ¿no?, nos queda que la corriente eléctrica es la carga de los portadores por la concentración de portadores por el área de la sección transversal del conductor por la velocidad de los portadores. Entonces ahora pasamos el área, dividimos la corriente entre el área, pues tenemos la magnitud de la densidad de corriente, ¿va?, en el conductor, que sería la carga de los portadores por la concentración de portadores por la velocidad de deriva, que ya en términos de la velocidad de deriva, como vector, pues queda esta relación. Esta expresión es muy importante porque define al vector densidad de corriente en términos de la velocidad de deriva de los portadores, la concentración y la carga de los portadores. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que si sustituimos en la expresión para que me da la relación entre la corriente y la densidad de corriente, llegamos sustituyendo, ¿eh?, aquí, como son en la misma dirección el vector velocidad de deriva y el vector diferencial de área, a través de esta tapa, me queda que la corriente es exactamente la misma que habíamos calculado aquí, ¿verdad? Es decir, todos los portadores que están en un momento dado aquí en el cilindro van a pasar en un tiempo delta T a través de esta sección transversal, ¿sí? Y eso me permite definir entonces el vector densidad de corriente. Aquí ya para terminar voy a hacer un ejercicio del cálculo de la corriente eléctrica a partir de la densidad de corriente. El ejercicio es el siguiente. Dice, ¿cuál es la corriente eléctrica en un alambre de radio R mayúscula? Si la magnitud de la densidad de corriente está dada por J igual a J0, supone que J0 es una constante, por R minúscula entre R mayúscula, donde R es la distancia radial. Para resolverlo, pues usamos la expresión esta, la relación entre la corriente y la densidad de corriente. Dada la simetría, conviene, aquí tenemos una vista transversal del alambre de radio R mayúscula. Escogemos entonces como diferencial de área una cinta, un cinturón de longitud 2pi por R, que es el perímetro de este círculo de radio R minúscula, por una anchura diferencial de R, ¿sí? Entonces en este caso nos queda que el vector diferencial de área pues sería perpendicular al plano de la diapositiva, ¿va?, entrando, igual la densidad de corriente la podemos entrando al plano de la diapositiva, entonces son paralelos, me quedaría simplemente esto, sustituyendo la magnitud del vector J de R, me queda esto, sacamos las constantes, ¿verdad?, del integral, el integral sería de 0 a R, R mayúscula,
Hacemos la integral de R cuadrado es R cúbico sobre 3, evaluando. Nos queda que la corriente es J0 por 2 pi tercios, el radio del alambre al cuadrado. Bueno, pues muchas gracias. Con eso termino este video. Hasta luego.